Si en el primer tema de este primer bloque de contenidos hicimos una introducción a lo que era el concepto de metodología y la importancia para el desarrollo en edades tempranas, en este segundo tema hablaremos ya de los aspectos que están detrás de la iniciación deportiva en el fútbol. Por lo tanto, plantearemos los objetivos del módulo, hablaremos de cuáles son las características del juego en iniciación deportiva en las distintas etapas, desde benjamines a infantiles, hablaremos de las características de los jugadores en dichas etapas y, por supuesto, hablaremos de la iniciación deportiva en fútbol y crearemos las bases que sustentarán el proyecto de aprendizaje que planteamos estudiando distintos autores en los siguientes temas de este primer bloque de contenidos. Por lo tanto, hablaremos allí de distintos modelos de iniciación deportiva que van a sustentar dichos modelos de iniciación. Por lo tanto, nos planteamos tres grandes objetivos en este tema. Por un lado, conocer cuáles son las características más reseñables del juego desde la categoría benjamín a juvenil, relacionar los contenidos del módulo con otros donde se abordan las etapas sensibles del aprendizaje motor y, por último, cuestionarse el concepto de iniciación deportiva y adecuarlo, por lo tanto, a las diferentes etapas del proyecto de aprendizaje. Cuando hablamos de las características del juego en iniciación deportiva, hablamos muchas veces que los jugadores no tienen en ocasiones una comprensión global de la estructura del juego. De ahí que en el tema anterior hayamos dicho que es necesario dividir o hacer más pequeña la práctica deportiva, porque las relaciones entre el juego y la dificultad de los conceptos tácticos van a ser más complejos a medida que hayan más jugadores. De ahí ustedes tienen una de las respuestas a las preguntas que le planteamos al final del bloque anterior. Nos encontramos que en iniciación deportiva muchas veces el balón es el principal centro de interés del juego y, por lo tanto, si el niño quiere tener posesión del balón continuamente, va a tener en mente la necesidad de marcar gol y, por lo tanto, olvidamos los aspectos técnico-tácticos que se dan o que deben ser necesarios para conseguir ese gol. De ahí la importancia de abrir, en este caso, poco a poco, la visión a distintos aspectos que se van dando en el juego. Muchas veces en iniciación deportiva los niños usan exclusivamente un lenguaje oral, están hablando continuamente, pasa, aquí. No, tenemos que intentar poco a poco contribuir al desarrollo del lenguaje no verbal y, por lo tanto, al trabajo posicional y, por lo tanto, ocupación correcta de espacios, crear líneas de pase, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son un elemento de la comunicación que no es solo verbal, sino también no verbal. Otra de las características del juego de iniciación es el estatismo a la espera del balón. No hay búsqueda de espacios. El niño está esperando a que le llegue el balón y el pase del compañero. Por lo tanto, el fútbol moderno implica la búsqueda de espacios, el toque continuo del balón, y eso es algo que poco a poco debemos cuidar y, por lo tanto, también trabajar. Nos encontramos muchas veces que hay aglomeración. Si hemos dicho que el balón es el centro principal del juego, los jugadores se aglomeran en torno al balón. Por lo tanto, es importante, con esa correcta ocupación de espacios, creación de líneas de pase, correctas dinámicas tácticas, vamos a conseguir que los jugadores se vayan dispersando en torno al balón, alejándose en torno al balón y, por lo tanto, haya una mayor correcta ocupación del espacio y uso del mismo. Nos encontramos muchas veces también en iniciación deportiva, según Garganta, en que hay una sucesión de acciones aisladas y explosivas sobre el balón. Por lo tanto, tenemos que intentar que se den de una forma más fluida y, por lo tanto, con una intencionalidad de juego o táctica. Y como hemos dicho antes de la visión, muchas veces la visión central solo se utiliza para el balón. La visión central, para que se hagan una idea, es aquella que tenemos por fobia, por parafobia, en torno a unos 10 grados de visión. Nuestra visión periférica, que es a unos 180 grados en el eje horizontal, nos va a permitir, en este caso, poder analizar la información del entorno. Y si nuestra visión central en fobia está especializada en el análisis detallado, por eso nosotros leemos por visión en fobia, la visión periférica está especializada, además de la percepción del color, en la percepción del movimiento. Por lo tanto, tenemos que
ayudar y veremos incluso algunas tareas de cómo podemos trabajar los aspectos perceptivos en el deporte orientados a evitar este problema que se da muchas veces en iniciación deportiva. ¿Qué factores pueden estar, por lo tanto, detrás de un bajo nivel de juego? Muchos de ellos los hemos hablado anteriormente. Aglomeración en torno al balón. Por lo tanto, si creamos marañas de jugadores en torno al balón, la alternancia en el uso del mismo no va a ser continuada, sino que puede, ahora la tengo, ahora de un remote pasa al otro equipo, ahora pasa al compañero, ahora... No, tenemos que intentar evitar el uso correcto del fomentar el uso correcto del espacio. Individualismo, por ese foco sobre el balón, no búsqueda de espacio, en ocasiones no se defiende porque buscamos el balón para tener la posesión y por lo tanto intentar marcar gol o pasar para marcar gol. Entonces, tenemos que intentar fomentar estos aspectos. La sucesión de acciones aisladas explosivas, el uso exclusivo de la vista solo para el balón, tenemos que pensar y analizar qué opciones nos da una determinada situación de juego, estar siempre hablando, como hemos dicho antes, aquí pasa, etcétera. No, hay que interpretar la acción de juego y en ocasiones otro de los elementos es estar no respetando las decisiones del árbitro o criticar constantemente también muchas veces a los compañeros. Entonces, debemos intentar que el alumno preste su atención a todos los aspectos importantes que regulan el juego. ¿Y cuáles son otros aspectos de los que hemos visto antes y que van a tener un alto nivel de juego? Alejarse del balón para ocupar espacios o buscar líneas de pase, buscar espacios libres, por lo tanto, hacer correr el balón, defender y atacar, tener intención en las acciones técnico-tácticas, no olvidar el objetivo del juego, dependiendo de las directrices que sean del entrenador. Evidentemente hay acciones post-pase, cuando yo paso no puedo quedarme en el sitio, tengo que intentar en este caso desmarcarme para crear una línea de pase, respetar las reglas del juego y del arbitraje. Por lo tanto, dentro de esa intencionalidad tenemos al fin y al cabo que recibir el balón, observarlo y tener una visión global del juego para intentar que sea lo más fluido y adecuado posible. Por lo tanto, en este segundo punto hablaremos de cuáles son un poquito las características de los jugadores en función de las distintas etapas que veremos en el proyecto de aprendizaje y que en los siguientes temas de este bloque de contenidos entraremos a hablar de una manera más particular en función de los contenidos a trabajar. ¿Qué ocurre en etapa de prebenjamines? En prebenjamines nos encontramos ese egocentrismo en su máxima expresión. Es decir, el balón es el centro del juego y por lo tanto lo que se pretende es marcar gol y evitar que lo marquen. Para evitar que lo marquen, ¿qué hacemos? Aglomeraciones en torno al balón. Entonces tenemos que intentar muchas veces evitar o diluir un poquito esos enjambres, esas aglomeraciones que se dan en torno al balón, porque muchas veces solo se pasa el balón cuando ya el niño no puede y se encuentra en una situación que le cuesta resolver, porque cuando él se ve competente para poder resolverla, coge el balón y continúa hasta intentar conseguir el gol. ¿Qué ocurre en prebenjamines? Empieza a aparecer un poquito más la cooperación, pero la cooperación muchas veces sin objetivos, siguen existiendo esos enjambres y esos elementos anteriores. ¿Por qué decimos, si enlazamos con una de las últimas diapositivas del tema anterior, por qué es interesante empezar con fútbol 3 con 3, 4 con 4? Porque vamos a tener menos jugadores y por lo tanto menos aglomeraciones en torno al balón y además tener un mayor tiempo de práctica de los jugadores en el uso del juego, en este caso del balón. Si avanzamos en categoría de alevines, en este caso ya vamos teniendo unas mayores nociones de necesidad del juego colectivo y por lo tanto sigue habiendo una importancia en las acciones aisladas. Veremos aquí cómo es uno de los elementos que empezaremos a trabajar ya relaciones técnico-tácticas básicas. Por lo tanto, en estas primeras etapas se va adquiriendo poco a poco la necesidad del juego colectivo, aunque muchas veces se sigue magnificando la importancia de acciones aisladas como el gol, la parada del balón, la falta para poder tirar un balón de forma estática, el penalti, etc. Cuando ya avanzamos en otras etapas, en categorías infantiles, podemos ver en este caso que existen errores y movimientos no adecuados y por lo tanto ya podemos, con estilos de enseñanza que iremos viendo, crear situaciones reducidas de juego donde podamos ir corrigiendo esos errores que se van dando. Ya se empiezan, debemos tener en cuenta la etapa
evolutiva en la que se encuentran, ya donde podemos encontrar diferencias en el rendimiento o en la destreza de determinadas habilidades. Hablaremos más adelante de ese aprendizaje multilateral de habilidades motrices básicas, pues a medida que nos vamos acercando a las etapas sensibles que se van confirmando, nos vamos a encontrar que se van a manifestar diferencias entre los jugadores. Y por lo tanto empieza a aparecer la eficacia en el juego aéreo. ¿Por qué? Porque cuando el niño ya empieza a adquirir un buen patrón de salto, cuando empieza a adquirir sobre todo y asentar la coordinación espaciotemporal, que se debe al fin y al cabo de una coordinación ojo-cabeza, y en este caso es la coordinación de una carrera con un salto, con un golpeo con la cabeza, eso es porque se ha asentado correctamente esas habilidades motrices básicas y por lo tanto ya empieza a aparecer la eficacia en el juego aéreo porque es la combinación de distintas habilidades motrices básicas. Categoría cadete, ya las diferencias entre los jugadores empiezan a equilibrarse y por lo tanto ya empezamos a llegar a la adolescencia y ya tenemos jugadores donde ese estirón puberal ya podría crear algún pequeño desajuste, pero ya vamos encontrando jugadores que van alcanzando, digamos, sus niveles máximos a nivel condicional o sobre todo a nivel coordinativo. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Por lo tanto, ya un juego más parecido a los adultos, no llegamos todavía al juego 11×11 y es cuando nos deberíamos plantear aquí el desarrollo de los puestos específicos. Los puestos específicos en función, por supuesto, de las características del jugador. Si un jugador empieza a manifestar porque ha desarrollado en las etapas anteriores una buena capacidad de regate, pues podrá desarrollar roles más de atacante. Si tiene un buen conocimiento táctico de juego posicional y tiene una buena capacidad de interpretación del juego y de anticiparse, a lo mejor nos interesa que juegue en acciones defensivas. Debemos plantearnos la especialización o los puestos específicos a partir de esta etapa, no mucho antes. Y por último, en categorías juveniles ya nos planteamos el juego exactamente igual a los adultos y donde ya empezarán a aparecer los errores tácticos y es aquí donde empecemos a trabajar ya la táctica de 11×11, porque hasta esta etapa no deberíamos llegar en algunos entornos, en España sí que llegamos en cadetes, no debemos llegar al juego colectivo de 11×11 de etapa adulta, porque todavía tenemos aquí una etapa de formación de los elementos básicos que sustentan la táctica en esa modalidad. Por lo tanto, tras estas pinceladas de las características de las distintas etapas, nos debemos plantear ¿cuál es el concepto de iniciación deportiva? ¿Existe iniciación deportiva en juveniles, en cadetes, en infantiles, en alevines, en benjamines? Evidentemente, cuanto antes el niño empiece, antes podremos aplicar el proyecto de aprendizaje, que expondremos en los siguientes temas. Por lo tanto, la iniciación deportiva va a ser cuando la persona entra o tiene su primer contacto con el desarrollo del juego y además cuando esa persona va asumiendo o practicando o entrenando o aprendiendo algunos de los elementos propios de esa etapa evolutiva en la que se encuentra. Por lo tanto, como pueden ver aquí, es un proceso de enseñanza y aprendizaje seguido por una persona para la adquisición de conocimiento y de ejecución práctica. Por supuesto, no debemos prestar atención solo a la ejecución, el conocimiento. Por eso la necesidad muchas veces de trabajo integral. Hay que saber por qué se hace, no hay que saber solo hacer las cosas, sino saber analizar por qué se hacen y por lo tanto reflexionar acerca de si ha sido la respuesta más adecuada. Por lo tanto, desde que la persona toma contacto con ese deporte hasta que es capaz de practicarlo adecuándolo a su técnica, táctica y reglamento. Por eso hablamos de un proyecto de aprendizaje. Por lo tanto, debemos saber que la iniciación deportiva se da a adecuar en función del contexto que debemos aplicarla y variarán los elementos de planificación, de objetivos, de contenidos, de metodología, de evaluación. Esos 5 aspectos que acabo de comentar son los propios de una unidad didáctica en el ámbito de una educación reglada. Pues no debemos obviarlos en un ámbito de una iniciación deportiva, porque debemos tener objetivos a corto, medio y largo plazo. Debemos planificar, por supuesto, el año y además los posteriores años. Debemos tener contenidos, claro, tenemos contenidos para cada etapa de aprendizaje. Debemos tener metodología, es esta asignatura. Vamos a ver cómo podemos aplicarlo en función de esos objetivos y contenidos.
y debemos evaluar. Debemos evaluar para saber si tenemos una correcta aplicación o si nuestros aprendizajes han sido significativos. Por lo tanto, hay varios factores que debemos tener en cuenta. Por un lado, las características del alumno. Uno de los elementos que tiene, que participa en nuestro entorno. Por lo tanto, no todos los jugadores son iguales, sino que también a veces tenemos que plantear algunas de las, o tener en cuenta las características individuales. Por ejemplo, de cómo le damos la información, de cómo organizamos las parejas, de cómo podemos desarrollar una situación de enseñanza recíproca, que uno tenga el rol de profesor en algún momento, que dirijan un calentamiento. Podemos jugar con esas cosas en función de las características del individuo. Tener en cuenta las características de la actividad y su estructura. ¿Por qué? Porque tenemos que sobre estructuras bases modificar cosas que contribuyan a la motivación y va a ir en línea de la variabilidad de la práctica. La variabilidad de la práctica que va a provocar un mayor aprendizaje multilateral que permita adaptarse al carácter dinámico del juego del fútbol. Y por lo tanto, los planteamientos metodológicos, que es donde vamos a ir planteando algunos de los elementos que tenemos y que debemos diferenciar, que es un estilo, que es una técnica de enseñanza o una estrategia en la práctica. Por lo tanto, ¿cuáles son los objetivos que nos debemos plantear en iniciación deportiva? Si reflexionáis un momento sobre esto, os vais a encontrar que pueden ser muy variados, dependiendo de vuestra ideología, de vuestra idea de lo que es el fútbol y de lo que esperáis del fútbol a nivel general y a nivel particular en función de las distintas etapas. Por lo tanto, vamos a ver que existen distintos modelos y teorías respecto a la iniciación deportiva y cómo se debe trabajar respecto a la misma. Por lo tanto, en función de la variabilidad de objetivos, el modelo va a variar. Y ha variado, y ya el fútbol de ese entrenador directivo que va diciendo lo que hay que hacer en cada momento está cambiando, y es lo que vamos a ver a lo largo de esta asignatura. Por lo tanto, partimos del presupuesto de que hay formas más adecuadas de enseñar en este sentido, y por lo tanto los modelos vamos a dividirlos en función de cómo se planifica y a cómo se enseña. Por lo tanto, volviendo a las preguntas con eso que acabo de decir, ustedes o vosotros os podríais plantear si es iniciarse, perfeccionarse, rendir en fútbol, principalmente a nivel técnico, táctico, integral. Debemos reflexionar a cuáles serían los objetivos. Iniciarse y utilizar el fútbol para rendir en diferentes aspectos de la vida, tratando de educar en una persona globalmente, como hemos dicho antes. ¿Es el fútbol el fin o es el fútbol el medio? Dependiendo de la etapa, deberíamos replanteándolo. Crear hábitos de vida saludables y de práctica deportiva, como hemos dicho en algún momento. El fútbol es algo más que la hora que dura el entrenamiento o el tiempo que dura el partido. Hay muchas cosas que permitirían desarrollar y educar en valores. Divertirse y tener entretenidos a los niños mientras se educa. ¿Es una guardería regulada en la cual le damos el balón y juegan sin más? No. Debemos intentar enseñar aquellos contenidos adecuados a cada etapa, si queremos tener un proyecto de aprendizaje. Por lo tanto, reflexionen acerca de cuáles son los objetivos de iniciación deportiva, porque va a ser la base que va a permitir que esta asignatura y por lo tanto otros contenidos de este curso puedan utilizarlos de forma adecuada para poder optimizar su intervención en la práctica. Y cuando hablaba antes del aprendizaje multilateral, me refería a esto. Ustedes tendrán perfectamente esta idea o esta estructura de que muchas veces en fútbol trabajamos técnica básica, técnica avanzada, táctica básica, táctica avanzada y luego los sistemas. No podemos llegar a los sistemas si no hemos trabajado de forma adecuada la base. Entonces, esto es como una columna. Si yo voy poniendo en una columna una serie de vasos, si el primer vaso no se sujeta bien, pues va a hacer que los siguientes sean endebles, no sustenten adecuadamente al nivel superior. Por lo tanto, esta estructura jerárquica que nos damos a nivel de técnica básica, avanzada, táctica avanzada y sistemas, debemos encontrar nuestro paralelismo con las etapas sensibles del desarrollo motor del niño. Por lo tanto, en la técnica básica que tendremos que trabajar, las habilidades motrices básicas,
Las habilidades motrices básicas tenemos 4 grandes grupos. Por un lado son los desplazamientos. Los desplazamientos, el que más conocemos, pueden ser la marcha y la carrera. Y esos son aplicados al fútbol. Entonces, si queremos trabajar bien los desplazamientos, vamos a trabajarlos orientados a intentar ocupar los espacios, por ejemplo. Segundo grupo, los saltos. Los saltos, que en este caso, ¿para qué se pueden utilizar? Para intentar hacer un balón. El juego aéreo que hemos dicho antes, sin ir más lejos. Entonces, tenemos que tener un buen patrón de salto que luego pueda aplicarse en un contexto dinámico donde hay adversarios y donde hay un buen balón en movimiento. Tercer nivel, los giros. Los giros en fútbol realmente solo los vamos a hacer en torno al eje longitudinal. Es el que nos va a permitir girar en torno a este nivel. No vamos a tener giros en torno al eje transversal, que es el que nos va a permitir hacer volteretas, o giros en torno al eje antero-posterior, que nos va a hacer una rueda lateral. Pero sí cómo girar puede ser importante cómo el niño aprende a pivotar, aprende a defender, a posicionar el cuerpo para intentar proteger un balón. Entonces los giros van a ir orientados, ¿vale? También, no solo a nivel de la técnica básica avanzada, sino que luego van a tener también una intencionalidad táctica. Y por último, el manejo de objetos. Manejo de objetos desde golpeos, lanzamientos, recepciones, dejadas. En este caso, el manejo de objetos es el balón. Y el balón se puede manejar con los pies, con la cabeza y con las manos, dependiendo del juego. Entonces, el portero tiene que tener un buen uso de las manos, debe hacer paradas e interceptaciones. Son habilidades que tienen a su vez un sustento superior, que son los elementos coordinativos. Todo esto no sale bien si no hay un buen equilibrio y una buena coordinación. Y la coordinación en este caso la fundamental es a nivel dinámico general, que es cómo el niño controla su cuerpo en el espacio, y a nivel oculosegmentario, que es la relación que tiene entre sus segmentos corporales con el móvil. Por lo tanto, para tener una buena conducción del balón, tengo que tener una buena coordinación oculosegmentaria del pie con el balón. Pero es que además tenemos que eso se sustenta en una etapa más temprana en 3 tipos de percepciones. La percepción del cuerpo, es decir, cómo el niño se relaciona en el espacio, tiene que saber qué es derecha, qué es izquierda, delante, detrás, arriba, abajo. Son las relaciones que tiene con el espacio. La lateralidad, la definición de la lateralidad, que hablaremos en algún momento. Tenemos percepción del tiempo, la percepción de una trayectoria de un móvil, para hacer el timing adecuado. Si viene un balón hacia mí, tengo que saber cómo tengo que programar mi respuesta para poder contactarlo. Y luego, por supuesto, la percepción espacial. Pues esos 3 elementos perceptivos que van a tener esas capacidades coordinativas, equilibrio y coordinación, van a ser la base de todas estas habilidades motrices básicas. Si no concebimos el fútbol como un elemento multilateral, crearemos esto como es pan para hoy y hambre para mañana. Tenemos que intentar que el niño tenga una gran motricidad multilateral que permita luego adaptarse a las demandas más exigentes del deporte a medida que tengamos táctica avanzada y, por supuesto, sistemas. Luego desarrollaremos las habilidades específicas. Tienen un bloque de táctica, de técnica, donde hablarán de todas las habilidades específicas del fútbol. Entonces, aquí no vamos a entrar y hay modelos mecánicos que se adecúan más adecuadamente para cada una de estas habilidades, pero luego esas habilidades tienen que adecuarse a la dinámica continua del juego y del deporte. Luego llegaríamos a esos deportes de cooperación-oposición, que es donde nos ubicamos el fútbol. El fútbol es un deporte de cancha compartida, donde 2 equipos, donde inicialmente tienen el mismo número de jugadores, luchan por un móvil para intentar meter gol en la portería contraria. Pues para llegar al fútbol adecuado, como lo conocemos, tenemos que tener esa base anterior. Y ahí es donde llegamos al fútbol 11. Ahí debería poner fútbol 11. Si nosotros estamos pensando siempre en fútbol, 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 como juega el que vemos en la prensa, el que vemos en la televisión, el que juega el Real Madrid y el Barcelona en nuestro país, que parece que solo es el fútbol que tenemos, estamos equivocados. Eso es la meta a la cual llegaremos con etapas adultas y cuando ya la técnica llega a su máximo nivel y sobre todo la táctica llega al fundamento de los sistemas. Por lo tanto, de ahí la importancia que haya dicho en muchas ocasiones que el fútbol, por lo tanto, es un medio y no solo el fin en la iniciación deportiva. Por lo tanto, llegado a este punto, me gustaría plantearles la siguiente pregunta. ¿Cuál es la edad más apropiada para empezar en un deporte? Porque claro, no podemos llegar a la etapa adulta para empezar a jugar al fútbol.
Si lo piensan, hay distintos autores que hablan al respecto, pero sí que hablamos que hay un acuerdo en torno a los 7-8 años, que es cuando ya empezamos a configurar la categoría de Benjamín y ya previa a los alevines. Entonces, a partir de los 6 años, que de los 6-12 años es la etapa sensible donde se trabajan estas habilidades motrices básicas que hemos dicho antes, pero la percepción del cuerpo, del espacio y del tiempo que he dicho que sustenta las habilidades motrices empieza a definirse a partir de la etapa 3-6 años. Entonces, tenemos que tener al principio un enfoque multilateral, donde no sea solo actividades basadas en juego de fútbol, sino en otras actividades que permitan también manejar objetos con la mano, desplazamientos, giros en todos los ejes, que no se requieran solo en fútbol, porque es muy importante ese aprendizaje multilateral, de ahí la necesidad o la oferta que hay de actividades de multideporte en muchas actividades municipales. Por lo tanto, esa psicomotricidad que a veces se habla, yo creo que es más interesante motricidad en etapas tempranas, va a estar afín a las teorías del desarrollo motor y que nos va a permitir, como veremos más adelante, trabajar posteriormente contenidos específicos para cada etapa de aprendizaje. Y en este cuadro podrán ver una propuesta que hacemos en función de las distintas categorías antes de llegar al fútbol 11. Por lo tanto, si ven aquí la etapa de Benjamín, de primer año, plantearíamos ese fútbol 3-3, que evite esos enjambres que hemos dicho antes. Permitiríamos pocas sustituciones. ¿Por qué? Porque queremos que el alumno tenga mucho tiempo de práctica. El campo es reducido, tenemos tiempos que permitan 3 partes, en las cuales permitiría evitar esa fatiga que hemos dicho anteriormente, y meteríamos árbitro, pero meteríamos árbitro de categorías superiores, es decir, chavales de 12, 11 años que empiezan también a tener un conocimiento del desarrollo del juego y por lo tanto implicarles en ese rol que luego en las distintas etapas van a ir trabajando. Benjamín de segundo año, mantenemos todos los aspectos, excepto que ya sería fútbol 4-4. En alevín, es donde empezaríamos con el fútbol 7, obviamos el fútbol sala porque tiene un planteamiento diferente en cuanto que se practica en un entorno con un material o una pista diferente, que puede ser parquet, PVC, etcétera. Nos centramos en fútbol, en césped o en entornos al aire libre. Meteríamos aquí ya 3 sustitutos, donde permitiría un poco gestionar mejor ya un grupo más numeroso y por lo tanto fomentar la participación de la gente. Aquí tienen las dimensiones del campo, subimos la edad del árbitro y por lo tanto seguimos manteniendo 3 partes de 20 minutos para tener una incidencia adecuada sobre la fatiga. En infantil es una de las nuevas propuestas que empieza a haber de fútbol 8, pero bajaríamos los sustitutos por intentar tener una mayor continuidad en el juego y por lo tanto tener un mayor impacto en la actividad física o en la condición física del individuo. Vemos que aumentamos un poquito más el tiempo en cada una de las partes y jugaríamos entre las áreas del campo de fútbol 11, por lo tanto la dimensión del campo es un poquito superior. Mientras que en cadete trabajaríamos el fútbol 9, que es el que no tenemos en nuestro país todavía, tendríamos 3 sustitutos que permitiría nuevamente tener esa adaptación a las demandas ya grandes del campo, por lo tanto podemos gestionar mejor la fatiga de los jugadores. Jugamos ya en tiempo reglamentario con 2 partes, ya el árbitro es ya de una edad superior y ya jugaremos con campo reglamentario. De ahí que sostenemos la necesidad o el interés de poder utilizar el fútbol 9 como previo al fútbol 11 de los juveniles y ya por supuesto luego de la etapa adulta. Por lo tanto, cuando hablamos de modelos en iniciación deportiva, vamos a tener 2 grandes tipos. Por un lado, aquel que parte de la técnica como base para ir hacia la táctica y aquel que parte de la táctica para poder desarrollar los elementos técnicos. Por lo tanto, esto nos vamos a ubicar dentro de lo que llamamos modelos tradicionales o modelos activos y vamos a ver cómo buscaremos mezclas de los mismos y hablaremos de modelos eclécticos que mezclan parte de los dos. Por lo tanto, dentro de los modelos tradicionales que vemos en este caso, que parten de la técnica hacia la táctica, son aquellos que son los más utilizados todavía en iniciación deportiva en fútbol y muchas veces es por una falta de formación metodológica o pedagógica de los entrenadores.
Se basa mucho en la anatomía y la biomecánica del movimiento, es decir, el entrenador es el centro del aprendizaje y por lo tanto demuestra y los jugadores tienen que imitarle a la hora de aprender esa técnica. Se da, por lo tanto, al darle mucha importancia a la técnica, se trabaja de una forma muy analítica. Veremos que es una de las estrategias en la práctica y hablaremos distintos tipos de trabajo analítico. Es más propio de deportes individuales y tareas cerradas, como puede ser la natación, el atletismo, la gimnasia artística o rítmica. El fútbol, la diferencia que tiene es que es cambiante, al ser un deporte de cooperación o posición en campo compartido. Por lo tanto, la dinámica o la dialéctica que se da en torno al juego, en torno al balón, hace que los modelos técnicos sean difíciles de aplicar de la manera lo más adecuada posible. Parte de teorías conductistas, es decir, el conocimiento se transmite, el entrenador dice hay que hacer esto y el jugador lo reproduce. Utiliza métodos de enseñanza tradicionales con estrategias y estilos transmisores y técnicas basadas en la instrucción directa. No las desechamos, pero vamos más adelante que veremos que tienen unas ventajas y una serie de inconvenientes. Consideran que el aprendizaje de una acción global se puede realizar sumando las partes que lo componen, pero como hemos dicho antes, depende muchas veces de la dialéctica que se da en torno al balón y por lo tanto es un modelo de entrenamiento más tradicional o aislado. ¿Qué ocurre en el caso del modelo más activo, aquel que parte de la táctica para subir hacia la técnica? Pues surgen como medio para superar aquellos problemas que trae el modelo técnico y por lo tanto la técnica sería solo la punta del iceberg, la punta de esos deportes de cooperación oposición. Si la técnica es lo que se ve, al final, abajo, hay ese conocimiento multilateral, esa percepción del cuerpo, del espacio, del tiempo, de esa coordinación, ese equilibrio. ¿Qué pasa antes de realizar un pase? No podemos ver solo el resultado del pase, tenemos que analizar todo lo que hay debajo de ese pase. Necesidad de aprender activamente, comprendiendo lo que se realiza. Por eso hablamos de un modelo y podemos utilizar estilos de enseñanza más cognitivos que impliquen significativamente al jugador en su proceso de entrenamiento. Parten, por lo tanto, de situaciones reales. Podemos crear situaciones de juego reducidas donde el jugador o los jugadores tienen que buscar la solución más adecuada. Por lo tanto, hablamos de un aprendizaje y un entrenamiento más multilateral. Por lo tanto, la idea, si me permiten establecer el paralelismo, es crear jugadores completos y no malabaristas que sepan hacer muchos toques con el balón o sepan poner un balón siempre al mismo sitio si luego no saben tirarlo con una barrera o adecuarse a las condiciones cambiantes que se dan en ese entorno. Por lo tanto, en este cuadro pueden ver las características que nos vamos a encontrar entre el modelo tradicional y el modelo activo. El modelo tradicional, por lo tanto, va a hacer la acción dividida en partes y hay una transmisión, repetición, ejecución. Es más lineal, mientras que el activo se requieren acciones globales, se indaga, se permite la creatividad del individuo, hay un mayor trabajo cognitivo, etc. ¿Qué ventajas va a tener el tradicional? Por lo tanto, va a permitir un aprendizaje a corto plazo y va a tener un mayor control el entrenador sobre el grupo. Pero eso tiene una serie de inconvenientes que pueden ver aquí. Es poco real, tiene poca comprensión de la actividad en ocasiones, puede ser monótono y a largo plazo vamos a tener jugadores menos completos porque pueden tener una buena técnica pero no saber aplicarla en situaciones cambiantes o en situaciones tácticas. ¿Qué ventajas tiene el modelo activo? En este caso es un aprendizaje más comprensivo, donde varían los objetivos y hay una mayor realidad del juego. Por lo tanto, el profesor ya no es el modelo a seguir, sino que es un modelo para intentar resolver situaciones durante el desarrollo de la actividad. Pero eso no está carente de inconvenientes, porque muchas veces puede dificultar el control o la realización de las actividades, en tanto en cuanto que tenemos que dar autonomía a veces a los grupos, y hay grupos que no o tenemos conductas disruptivas que tenemos que gestionar y muchas veces este tipo de metodología no nos da objetivos o resultados tan a corto plazo sino a largo plazo. Por lo tanto, en ese continuo de una persona percibe, decide y ejecuta, tendríamos que el modelo tradicional prestaría más atención solo al resultado, al mecanismo ejecutor, mientras que el modelo activo, como veremos a lo largo de la asignatura, presta una mayor atención también a los aspectos perceptivos y de decisión de esa actividad. Por lo tanto, iríamos
hacia el fomento de aprendizajes más significativos que permitan desarrollar modelos de entrenamiento muchos más o más integrados. Pues este modelo de entrenamiento integrado es el que nos va a permitir, por lo tanto, prestar atención a los distintos elementos que sustentan el rendimiento deportivo. Por supuesto, la técnica. Tienen un bloque sobre técnica. La táctica, que es cómo se aplican los distintos elementos técnico-tácticos básicos. La preparación física. Podemos jugar, por supuesto, si estamos creando una actividad donde el espacio excede a las demandas del niño, pues ¿qué va a pasar? Que se va a cansar más prontamente. Si no gestionamos correctamente el grupo para poder hacer cambios, vamos a contribuir también a la fatiga. Entonces, tenemos que tener en cuenta también la preparación física, que tienen un bloque contenido sobre eso. Y por último, la preparación psicológica, que tienen también un bloque sobre psicología, donde aquí especialmente me gustaría que prestaran atención o recordaran la importancia de la dirección de grupos y la vinculación que va a tener con la asignatura con la que estamos en esta ocasión. Pues estos 4 elementos son los que en los próximos temas de este bloque de contenidos iremos hablando cómo trabajar en las distintas etapas de aprendizaje desde Benjamín hasta juvenil. En conclusión, para este tema, el juego verán que está condicionado para la etapa evolutiva del jugador. Hemos visto un poco las características puntuales de cada uno de ellos, pero vamos a ver cómo el trabajo de cada uno de los elementos del entrenamiento integral se adecúa para cada una de ellas. Debemos potenciar los factores e indicadores del buen juego y, por lo tanto, fomentarlos durante la gestión de los partidos y de los entrenamientos. Veremos que tendremos disparidad de objetivos y modelos de la iniciación deportiva al fútbol. Tenemos que adaptar aquellos elementos que más se adecúen a nuestro contexto concreto y a nuestra forma de trabajar y, por supuesto, los recursos que tengamos. Y, por último, debemos hablar de un proyecto de aprendizaje piramidal. Un proyecto de aprendizaje piramidal que parta de una base multilateral muy amplia, donde el alumno tenga unas buenas habilidades motrices básicas, capacidades coordinativas y elementos perceptivos motrices, y por lo tanto eso le permitirá tener unos elementos técnico-tácticos mucho más adecuados y que a la larga tendrán un impacto mayor en el rendimiento en el juego. Así, las preguntas que les planteamos de control o de reflexión en esta ocasión son las siguientes. Por un lado, ¿a partir de qué categoría involucrarías a tu equipo en una competición reglada o liga donde se presta una importancia alta al resultado? Intentar establecer un corte a partir de qué categoría. Tratar de identificar 2 factores de buen juego en iniciación deportiva y plantear 2 estrategias o tareas para su fomento. A lo largo de los próximos temas veremos algunas soluciones para ello, pero tratar, basado en un descubrimiento guiado, algunas de las estrategias para fomentar esos factores de buen juego. Y por último, ¿por qué crees que sería adecuada una propuesta de 3 periodos de juego hasta la categoría infantil? Lo he dicho antes, intentar reflexionar y justificarla en función de lo que hayáis aprendido en este tema.